Saludos, bienvenidos al podcast de literatura Palabra Figurada. Este es el episodio número 18 y tenemos como invitada a una persona que ya ha estado con nosotros previamente en esta casa, que es Laura Uzcategui. Así que bienvenida Laura. Laura en esta ocasión va a hablar de siglo, antología de las parafilias del decadentismo hispanoamericano. Tengo aquí la edición que me facilitó generosamente Laura en formato PDF y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Así que estoy muy contento de tenerte de nuevo, Laura. Gracias por aceptar la invitación. Hola Omar, no, gracias a ti por invitarme de nuevo a tu podcast y estoy muy contenta y bueno, vamos a hablar sobre el libro Sí, que es me un salió. libro muy interesante, sobre todo el estudio que hace Laura es muy exhaustivo y la muestra de autores del modernismo y del cadentismo hispanoamericano que abordan este tema es mucho. Creo que es un tema del cual se ha tratado poco en el ámbito de habla hispana. Yo, por ejemplo, en mis estudios sobre el tema no recuerdo prácticamente nada. Sentí que hay mucho de tabú, hay mucho de temas que se necesitaba hacer una labor de archivo, cosa que hiciste muy bien y que creo que a muchas personas le podrían interesar por esa suerte de novedad en un periodo de la literatura hispanoamericana que muchos consideran como muy viejo, ¿no? O sea, principios del siglo XX y sin embargo quizá muchos de estos temas pueden resonar con la literatura que se esté haciendo hoy en día. Pero vamos a empezar por lo primero, Laura. Vamos a hablar del origen de este proyecto, es decir, háblame de cómo desarrollaste este tema, cuánto te tomó materializarlo, cómo llegaste a producir este trabajo. Bueno, este libro ya tiene unos cuantos años, llevó mucho tiempo poder publicarlo, poder sacarlo. Yo lo comencé, o sea, este tema del modernismo y del decadentismo lo vengo trabajando desde hace mucho, yo no sé cuántos años atrás, porque, bueno, había estado estudiando las revistas literarias del modernismo y también los manifiestos y las polémicas que giraron en torno alrededor del decadentismo y del modernismo, ¿no? Entonces, pues era algo que, digamos, de lo que yo más o menos ya tenía noción, pero durante la pandemia eh, surgió la idea de crear un grupo, ¿no? Con unos amigos que se llamó Ilustración Salvaje. Y el objetivo de nuestro era dictar unos seminarios cortos para cualquier tipo de gente que estuviera interesada en temas literarios, ¿no? En leer y en explorar un poco la literatura hispanoamericana en general. Bueno, como el nombre era Ilustración Salvaje, pues lo que teníamos en común en ese momento era tratar de abordar cuestiones raras, ¿no? Poco canónicas dentro de nuestra literatura. Y a mí se me ocurrió que era una buena oportunidad para desarrollar esta preocupación o este interés que yo había ya como percibido, ¿no? En los textos decadentistas acerca del tema de las parafilias, ¿no? Es decir, de las psicopatías sexuales. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre en los estudios anteriores que había hecho, conseguía que muchos autores críticos hablaban, ¿no? Mencionaban esta característica presente en el decadentismo, pero no terminaban como de desarrollarla, ¿no? Sino más bien se convertía en una especie de síntoma que estos autores encontraban en cuentos, en poemas de este periodo de finales del siglo XIX, concretamente entre 1880 y 1900. Entonces, bueno, yo armé mi curso, dicté un seminario de unas 5 clases y ahí comenzó el libro como tal, ¿no? Entonces, después se me ocurrió que luego de estas lecturas y de estas clases, pues ya tenía un corpus bastante sólido eh,
Y bueno, comencé a hacer la antología y a escribir este estudio introductorio que trata de ahondar acerca sobre todo de la idea de norma, ¿no? Sexual que se crea en el 19 y cómo a partir de esa norma de sexualidad normal, los decadentistas exploran con los temas de las parafilias, ¿no? Y el por qué lo hacen y cuál es como la función que tiene esto dentro de esos textos, en el campo literario hispanoamericano, ¿no? En algún momento a la hora de escoger, o sea, durante el proceso me encontré con que eran muchos los textos que hablaban de esto, más de los que yo en un principio había imaginado y había tratado en ese primer seminario que di. Y bueno, a la hora de armar el libro no quise discriminar, ¿no? Me fue difícil hacer la selección porque encontraba que había tantos cuentos como novelas y poesías. Y generalmente, o sea, en la práctica de hacer antologías, pues uno tiende a dividir, ¿no? La prosa. Entonces, en algún momento yo me cuestioné si de verdad era necesario que yo hiciera eso, porque si tú te das cuenta, en el libro hay tanto textos que están o sea, hay tanto poemas en prosa como fragmentos de novelas, como cuentos, etc. Sí. Entonces, bueno, resolví que iba a hacer esto, que iba a incluirlos todos, ¿no? Eh, a riesgo de que se viese desordenado o de que algún lector lo percibiera como una antología un poco desordenada, pensando en que, bueno, que el modernismo en su primera fase, en su fase más experimental, pues a ellos les gustaba, ¿no? A crear este tipo de libros híbridos en donde se combinaban distintos géneros literarios, ¿no? Digo que el ejemplo más resaltante, como el más clásico, sería Azul, de Darío, que incluye, por ejemplo, poesía en prosa, cuentos parisinos, cuentos en verso, acuarelas, aguafuertes, etc. Entonces, bueno, decidí que la antología fuese eh, híbrida desde un punto de vista genérico y bueno, ese fue más o menos el proceso de selección, ¿no? Me llama la atención que dentro de esos géneros no menciones el teatro o el ensayo. ¿Eso se debió a un tema de que no hallaste expresiones parafílicas dentro de esos géneros o que de pronto, digamos que iba a acumular más espacio y iba a exceder el proyecto inicial? Sí, sí, bueno, en primer lugar el tema del espacio, ¿no? De la extensión del libro. En alguna parte de la conclusión, o sea, de la conclusión de mi estudio introductorio, yo señalo o sea, que realmente el número de textos es enorme, ¿no? Si uno se sigue hurgando allí, pero bueno, es un riesgo editorial para cualquiera incluir tantas cosas, ¿no? Tampoco es Claro. la idea. Y ojo, yo seguí trabajando esto después y me encontré con cuentos que lastimosamente no llegaron a mis manos en ese momento en que presenté el libro, pero que en algún momento incluiré más adelante en otros trabajos porque son impactantes, ¿no? Este, am, en cuanto al teatro, pues la verdad no revisé, ¿sí? Teatro. em, en parte, mm, siguiendo un poco los esquemas, ¿no? Que el modernismo, de valoración que el modernismo usa en torno a los géneros literarios, ¿no? Ellos le dan mucha importancia en ese momento, sobre todo al cuento, por aquello de que la mayoría de los escritores modernistas son reporteros y hacen vida literaria dentro de la prensa, ¿no? Dentro de las revistas literarias. Es un momento en el que el escritor se profesionaliza, como sabes, entonces su medio de subsistencia muchas veces es la prensa literaria
y en ese sentido, pues el género en el que más se centraron fue el cuento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo traté de buscar formas literarias breves, ¿no? Incluso, por ejemplo, las novelas de las que extraigo fragmentos en antología, pues tienden a ser novelas breves. Y bueno, esa fue mi criterio un poco de selección. No incluí teatro. Y en Ya. cuanto a los ensayos, sí los menciono, sobre todo en el texto introductorio, porque me sirven, o sea, en el estudio crítico, porque me sirven para sostener un poco esta tesis que ellos plantean acerca del tema de las psicopatías sexuales. Pero no las incluí dentro del corpus, de la antología, pues, porque el ensayo y el artículo de opinión, que es algo que señalo, involucra un uso de la voz distinto, ¿no? Al que, por ejemplo, harían los textos de creación literaria. Y esto está relacionado un poco con cómo en ese momento también el campo literario intenta definirse y establecer su autonomía, separando la voz del autor, ¿no? De la del narrador o de la del poeta. Claro. Entonces esa fue digamos, el criterio que manejé en Sí, ese bueno, momento. y no es un criterio menor, ¿no? Sobre todo para las personas que nos escuchan, o sea, lo que dice Laura sobre el cuento es tan importante que de hecho la crítica literaria tradicional establece que el cuento tal como lo conocemos en el ámbito hispanoamericano viene del modernismo, es decir, de alguna manera fue tan profusa la escritura y la reflexión, porque era el medio de vida que tenían, que de alguna manera se definen los parámetros formales tal cual lo conocemos hoy, producto de la profunda actividad que hicieron los escritores en el modernismo. Entonces tiene sentido que, digamos, le des predilección al cuento por encima de otros géneros que no es que sean menos importantes, sino que de alguna manera, pues, fundaron parte de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Lo del ensayo te lo decía también porque yo recuerdo hace muchos años haber leído un autor que entraba en discusión con estos temas, que se llamaba Max Nordau. Tiene una obra Claro. muy, muy Ujú, importante, ¿no? Llamada, creo que era Decadencia, Decadentismo o ujú, Degeneración, Degeneración. Y ahí de ujú. alguna manera asociaba la idea de estos temas con una suerte de expresión de la enfermedad mental de las que los autores o los artistas tenían, ¿no? Una idea que a veces pareciera no estar del todo desactualizada en ciertos ámbitos de la expresión lingüística. Pero en fin, no sé si habías incluido a Max Nordau o si lo pensaste a la hora de incluirlo, porque claro, Max Nordau no es propiamente hispanoamericano, pero de alguna manera afectó al círculo al punto que, bueno, Mm, gente como Díaz Rodríguez de alguna manera también lo incluye o lo satiriza en alguna de sus ujú. textos, ¿no? Creo que Camino de Perfección es uno de ellos, ¿no? Sí, bueno, Díaz Rodríguez en Camino de Perfección crea una especie de arquetipo, ¿no? De crítico en el que caben muchos críticos del momento. Por una Ujú. parte podría entrar Nordau, pero por otra parte varios críticos del círculo literario en Venezuela de ese momento, ¿no? Claro. Sobre todo aquellos que todavía seguían apegados al estilo de análisis literario eh, que se centraba sobre todo en la valoración del aspecto gramatical, ¿no? De los textos literarios. Entonces, sí, hablo de Nordau en algún momento, claro, porque en parte la noción de decadentismo, el término como tal, eh, emerge eh, a partir del libro de él, que él hace sobre sus análisis acerca del arte de ese momento de finales de siglo, ¿no? En el que todos los simbolistas y todos los decadentistas son neurasténicos, ¿no? Ujú. Entonces, em, en parte el término, en el caso específico de Francia, surge como una apropiación
de ese calificativo que tenía connotaciones peyorativas, claro está, pero que en un juego de inversión de sentidos, los decadentistas enarbolan, ¿no? Claro. Para enorgullecerse de él y cambiarle, digamos, toda esa connotación que le había dado Nordau y que le había dado esta crítica literaria que partía de análisis positivistas y de una forma de análisis que trataba de hacer una especie de clínica de los artistas, ¿no? De historia clínica de los Ujú. artistas. Y, y bueno, esa operación que el decadentismo francés concretamente hace es precisamente una forma de definir, de delimitar, ¿no? Las reglas del arte dentro del campo literario. Eh, en Una el caso pregunta. hispanoamericano, Nordau va a ser muy leído, ¿sí? Va a ser también criticado, cuestionado por los modernistas hispanoamericanos. Este, y bueno, uh, la idea del decadentismo se toma, aunque tiene sus diferencias en relación con cómo el decadentismo opera en el contexto francés. Uh -huh. Y podemos hablar entonces, si viene del contexto francés, el decadentismo, podemos usarlo dentro de como sinónimos con las otras estéticas que vamos a ver dentro de Hispanoamérica como modernismo, como simbolismo, como incluso vanguardismo, porque estos motes de gente medio loca, con ciertos problemas mentales que han perdido el juicio, no solamente lo reciben los decadentistas, sino también muchos escritores que están dentro de la vanguardia y que también están dentro del modernismo. Entonces me preguntaba si con decadentismo también podríamos usar un sinónimo de modernistas, o sea, los modernistas entraban dentro de ese paquete, y los vanguardistas, o son cosas distintas en términos históricos. Uh, a ver, hay un libro que para mí es clave para entender esta afluencia de ismos de finales del siglo Uh -huh. XIX y es el de Pierre Bourdieu sobre el génesis del campo literario. Ahorita no recuerdo el Las reglas título del arte. exactamente. Ajá, exacto, las reglas del arte. Eh, y él explica, ¿no? Cómo todas estas formaciones literarias a veces son difíciles de aprender porque se dan en un espacio muy breve, ¿no? En un espacio de tiempo muy breve Uh -huh. y tienden a superponerse, ¿no? Sí. Y a contradecirse una a la otra. Entonces, sí podríamos calificar al decadentismo, al simbolismo, incluso el parnasianismo un poco anterior y a varios ismos que van a surgir, ¿no? Uh -huh. Este, de prevanguardias literarias. Sí. Okay. En el caso hispanoamericano, concretamente, todas esas prevanguardias, que sí va a haber también, van a tener sus diferencias, sobre todo en relación al tono, ¿no? De las voces narrativas y a la perspectiva de la voz poética dentro del texto, este, sí va a haber diferencias entre decadentistas y simbolistas y otras ismos que van a surgir que, por cierto, Pedro César Dominici, el escritor venezolano, hace una lista, ¿no? En un texto, en un ensayo que él tiene sobre el decadentismo y el americanismo, si mal no recuerdo. Entonces, él hace una enumeración y son muchas escuelas, ¿no? ¿Qué depende de ellas o cuál es la identificación que ellas hacen? A veces aparte del tono, ¿no? Sí, sí, del nivel de acercamiento que hay con el hecho que se describe, por ejemplo, no sé, particularmente los simbolistas tienden a explorar mucho más la subjetividad, mientras que el decadentista tiende a alejarse, ¿no? del hecho narrado o del Uh hecho -huh. poético. O sea, el decadentista tiende a ser más objetivo, más frío y a tratar Los de... parnasianos, ¿no? También lo hacían, ¿no? Los los parnasianos, como más parnasianos objetivo. también. Sí, sí, Exacto. también.
Entonces, a veces eso depende digamos, del grado de acercamiento, de focalización, ¿no? De la voz dentro del texto, y otros también depende del tema. Por ejemplo, recuerdo que Dominici hablaba de los poetas místicos, de los poetas, eh, anclados o que todavía gustaban, ¿no? Del tema grecolatino, un poco al estilo de Pierre Loti en Afrodita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que en resumen, todos estos ismos se dan en un periodo bastante extenso de nuestra literatura, que es de casi 3 décadas, ¿sí? Porque el modernismo es muy amplio, es enorme, es complejo, ¿no? Uno podría decir, un poco para limitarlo cronológicamente, que comienza a partir de 1875, si por ejemplo nos atenemos a la, a las fechas de Pedro Enrique Ureña, ¿ok? Y llega hasta 1920, ¿no? Porque si tú te revisas la antología, yo incluyo textos de 1929, ¿ok? Que generalmente se dejan por fuera, porque ya es un momento en el que el modernismo está, si se quiere, ya se ha institucionalizado, entonces ya es más bien Sí, ah, el, el grupo al que las vanguardias se van a enfrentar, ¿no? claro, ya Las el 2000, vanguardias ya creo que en 1916, 1918 Darío muere, entonces mucha gente dice, bueno, ya murió el padre, ¿no? Que se vendió como el gran padre, aunque sabemos que hay muchos antecedentes importantes también. Sí, Entonces murió él, ya lo que queda es, ¿sabes? Una cuestión ahí, innecesaria. Por eso después de esas fechas creo que mucha gente no los incluye, ¿no? sí, bueno, pero sigue estando, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, cuando tú vas a estudiar el periodo, pues diferencias a los modernistas de esa primera fase con unos modernistas de una segunda fase, un segundo grupo, es decir, de Darío, eh, Lugones, Ujú. ah, qué sé yo, a ver, ahorita Manuel Díaz Rodríguez, Pedro César Dominici, todos estos escritores, y luego ya en el siglo XX unos postmodernistas como Delmira Agustini, Horacio Sí, Quiroga, Alfonsina Storni, etcétera, ¿no? sí. Entonces, un poco mi idea fue entender que la cuestión de las parafilias y de las psicopatías sexuales es un tema, ¿sí? Recurrente, emparentado con el decadentismo, pero que trasciende a ese primer modernismo, a ese segundo modernismo, e incluso lo podemos encontrar reformulándose en 1929 con Alfonso Hernández Catá y El Ángel de Sodoma, ¿no? Claro. Yo trataba de hacer esta distinción también porque aunque ciertamente a veces puede pasar que un escritor incluso esté entre varias aguas, ¿no? Así como escribe Mm. poesía y narrativa, puede estar entre una estética romántica y modernista, por poner un ejemplo. Yo trataba de diferenciar quizá el factor que haría distinto un modernista de este periodo de un decadentista es más que todo el ámbito temático y las connotaciones morales que traía. Y por eso también te preguntaba, ¿tú pensarías, tomando en cuenta el corpus, que los decadentistas como rasgos comunes o como constantes de sus proyectos estéticos estaría temáticas moralmente al margen de lo normativo socialmente o hay algo más ya en planos formales, ya en planos de cómo circulan sus obras dentro del campo literario? No sé. Bueno, son dos preguntas, ¿no? Las que me estás haciendo, dos cuestiones. A ver, hay algo que me faltó decir y es que el modernismo hispanoamericano, ¿sí? Comprende esas dos fases, esas dos vertientes, principalmente la simbolista y la decadentista, ¿no? Uh -huh. Manuel Díaz Rodríguez, en algún momento, en un texto clave que él tiene sobre
que forma parte de Camino de Perfección, que se llama Ensayo sobre el Modernismo, justamente habla de eso, ¿no? Y de la cualidad de apertura que tiene el modernismo en sí. Entonces, él dice que el modernismo no es ninguna escuela y que es simplemente un movimiento espiritual, ¿no? Que por una parte tiene una vertiente o se nutre de una vertiente simbolista y por otra parte de una vertiente decadentista, porque estas fueron las estéticas que reaccionaron hacia un realismo dogmático y el pseudocientificismo propio de finales del siglo XIX. Entonces, para mí, digamos, lo que me permite identificar este aspecto decadente en estos textos es principalmente ese tono contestatario, disruptivo hacia el naturalismo y a ciertos actos que se formulan en esa segunda mitad del siglo XIX desde disciplinas que tienen una autoridad, como por ejemplo la medicina, la psiquiatría, la criminología, y que en ese momento, si se quiere, se entrometen en el campo literario, ¿no? Un poco a la manera en que lo hace Nordau, porque Nordau era un médico de profesión, ¿no? Y en este ensayo, él intenta, como te decía, hacer un análisis clínico de, eh, de, de los artistas y de las obras del artista, ¿no? Vinculando la obra del artista con la vida del artista. Entonces, en respuesta a eso, para afianzar esa idea de autonomía del campo, el decadentismo se mete, se Claro. mete para desmontar estos conceptos, para contradecirlos, para satirizarlos, para exagerarlos y en muchos casos para pintarlos tan crudamente que generen una reacción en el lector, ¿no? Entonces, digamos que es algo que yo encuentro que va más allá de este último periodo del siglo XIX, ¿no? Y que sigue operando en el XX, aun cuando el modernismo esté conviviendo, así como a finales del siglo XIX convivía con el naturalismo, a principios del XX convive con las vanguardias literarias y también en el caso hispanoamericano, además de las vanguardias, un realismo telúrico que tiene profundas raíces positivistas, ¿no? Piensa, por ejemplo, en Doña Bárbara, para citar el ejemplo más, como más llamativo, ¿no? En el caso de la literatura venezolana. O no sé, La vorágine de José Eustacio Rivera. Entonces, estos textos siguen desmontando ideas, conceptos que se formulan en las esferas del poder o en las esferas sí, en discursos que se promueven desde ciertas esferas del poder, y la idea es pues mostrar el otro lado, ¿no? Operativo de esos discursos. O sea, hay algo que desarrolla Foucault en Historia de la Sexualidad y es interesante, ¿no? Para este caso de las parafilias, porque él dice que lejos de haber una censura hacia el tema de las psicopatías sexuales, hay una profusión enorme, ¿no? A finales de siglo acerca de discusiones de este tipo. Se publican manuales de sexualidad, se publican libros como el de Krafft-Ebing sobre historia de las psicopatías sexuales, desde la criminología es algo que va a tomar unas dimensiones enormes y un desarrollo enorme, ¿no? Entonces, desde ese ángulo, el interés, dice él, de promover una sexualidad normal y de distinguir y separar lo que es normal de lo anormal, ¿sí? Viene porque es, digamos, la manera en que se legitima la clase burguesa,
¿no? En ese momento. Así como, por ejemplo, en algún momento las aristocracias se legitimaban a través de la idea de pureza racial, ¿no? De mantener la pureza de la sangre a través de alianzas entre nobles, la clase burguesa, en contraposición a esta forma de operar, legitima, ¿no? su presencia eh, bajo la idea de una sexualidad sana, ¿no? Sobre todo, piénsalo a partir de cómo en ese momento la aristocracia se va a catalogar de endogámica, de corrupta, de degenerada, precisamente por los cruces entre familias, etc. Entonces, un poco todos estos discursos que tienden a normalizar la vida sexual y a educar sexualmente a la gente, dice Foucault, vienen por allí, ¿no? Es una manera en que la burguesía se legitima, ¿sí? Y, y, y se sostiene, ¿no? Y funda una especie de, a ver, ¿cómo decirlo? Sí, de discurso para sostenerse, ¿no? En ese sentido, pues el decadentismo que que discute, y esto es algo que podemos ver sobre todo a través de los textos programáticos, de los ensayos y de los manifiestos, busca cuestionar estas ideas y sorprender al lector y boicotear, ¿no? Al lector a partir de historias que muestran cómo esa supuesta normalidad sexual, ¿no? Que se afianza en la idea de cruces entre personas, no sé, aptas desde un punto de vista racial, Ujú. higiénico, eh, consanguinidad, etcétera, etcétera, no es sana, ¿no? Esa es la principal tesis. Am, yo no sé si tú conoces un cuento, es de un brasileño, ¿no? No está dentro de la antología porque la antología se centra realmente en la literatura hispanoamericana, pero este cuento es de ay, se me fue el nombre ahorita del autor. Se llama El alienista, ahorita me acordaré del nombre del autor. Em, y Alienista, dijiste. el alienista, sí, el Ujú. alienista, ¿no? Y es una parodia un poco de la manera en que pensaban los médicos, ¿no? Positivistas del siglo XIX. Este alienista tiene una casa para locos, para dementes, y se propone en algún momento casarse. Bueno, entonces hace un casting para elegir a su esposa en función de ciertos parámetros, ¿no? Blanca, de cierta edad, cierta contextura física, que le aseguran que es sentencia sana. Eh, bueno, el proyecto fracasa, por supuesto, dentro del cuento, porque la idea es hacer una parodia estas formas de pensamiento, y bueno, la esposa resulta siendo estéril, ¿no? Entonces, un poco para resumir y dar a entender mejor la idea, el decadentismo, o sea, estos cuentos que tratan el tema de las parafilias, no se tratan, no se proponen eh, hacer una especie de encomio, ¿sí? De lo anormal ni de lo parafílico, simplemente se proponen es mostrar las imposturas, ¿no? De un discurso positivista que ha tomado una importancia descomunal, ¿no? Al punto de dirigir la vida, de ordenar la vida de una comunidad, ¿no? De dictar incluso las formas de sexualidad y de normalizar la sexualidad dentro de una comunidad. eh, el decadentista, frente a esta situación, pues lo que trata de mostrar son las imposturas de ese discurso, ¿no?
Un poco ya lo has tocado, pero creo que no estaría mal para la gente que nos escucha que lo tomemos como un tema independiente, ¿no? ¿Cómo podríamos entender el término de parafilia, sobre todo en esa época, ¿no? No sé si ha habido cambios importantes desde el siglo XX hasta el siglo XXI con relación a ese concepto y un poco preguntarte también si, además de los elementos ideológicos que tú me has explicado que operan a la hora de tomar estos temas parafílicos, si tú verías algún tipo de respuesta literaria, porque cuando me hablas de este cuestionamiento a cierto status quo, a ciertas visiones burguesas de lo que sería el hombre, la mujer o lo que sea, me preguntaba si también habría alguna respuesta desde el punto de vista del campo literario, no tanto ideológico, sino algo que esté pasando. Porque a mí se me ocurre algo, pero quiero escuchar tu opinión primero, ¿no? Y tiene conexión con lo que estás diciendo. Pero en principio, la parafilia, ¿cómo la podemos entender en el siglo XX? ¿Ha habido algún cambio o...? Las parafilias es un término que se introduce, es un cultismo, ¿sí? Que se introduce a finales del siglo XIX para, para dentro de esta, digamos, ciencia, ¿no? Que se está desarrollando acerca de la sexualidad, para identificar las desviaciones de la norma de la sexualidad. Es decir, las parafilias existen porque al mismo tiempo se ha formulado un concepto dentro de esta disciplina acerca de lo que es la normalidad sexual, una vida sexual normal, ¿ok? Y ese proceso de formación de este concepto de una vida sexual normal, como te decía, se logra, ¿no? A partir de una actividad de la psiquiatría, ¿sí? Krafft-Ebing era psiquiatra. De hecho, Krafft-Ebing es tan importante en el momento porque él vincula su saber, ¿no? En la psiquiatría con la criminología, que se viene también desarrollando a finales del siglo XIX. Entonces, es a partir de él, por ejemplo, que se introduce la posibilidad de pensar que un criminal no es, es un enfermo mental, ¿no? ¿Es o Antes no que es? criminal. ¿Ah? ¿Es o Es un no es? enfermo Ah, ok, mental. ok, Es un enfermo mental antes que un criminal ok. común, ¿no? Entonces es en ese momento histórico en el que psiquiatría se vincula con criminología, ¿no? Y de pronto, a la hora de sentenciar a un criminal por un delito preciso, un delito de tipo sexual, por ejemplo, ya no va a una prisión común, sino va a un centro un centro para un manicomio o un centro para De rehabilitación o algo especializado en así. su tratamiento psiquiátrico. Exacto. Entonces la idea de enfermedad mental aparece, ¿sí? En ese momento. Ok, entonces, es necesario, o por lo menos yo lo planteo así, entender que este manejo que los decadentistas hacen del tema de las parafilias coexiste con esta formulación de la idea de normalidad sexual, ¿sí? O se define en función de esa idea de normalidad sexual para diferenciarse, ¿sí? Entonces, aunque obviamente a lo largo, y esto es algo que planteo desde la introducción, si uno tiene una perspectiva más esencialista de la cuestión, pues habría que pensar que a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues ha existido ciertas costumbres dentro de distintas comunidades, en distintos tiempos históricos, acerca de la sexualidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en este momento específico que yo estoy trabajando, ah, la, la, la sexualidad se convierte en una disciplina de carácter científico, ¿no? Y surgen todas estas categorías, todas estas patologías a la manera de manual que son esquemáticas que tienden
a categorizar al sujeto y esto es algo, es algo que genera una reacción en estos escritores, ¿no? Para los que la sensibilidad está por encima de la razón o del instinto. Es decir, una de las propuestas del decadentismo en general es pensar que el sujeto no es necesariamente un enfermo mental, ¿sí? No es necesariamente un criminal, sino es alguien en el que contrario a lo que generalmente se piensa, en ese momento razona también por medio de su sensibilidad. Es decir, aquella frase famosa de Descartes de pienso, luego existo, ¿ok? Se cuestiona. ¿En qué sentido? En que no eres solamente un ser pensante, eres también un ser que siente. Eres un ser que percibe el mundo a través de sensaciones. Por lo tanto, todo razonamiento involucra un acto de percepción a través de la sensibilidad. Entonces, por eso, a diferencia de este concepto, ¿no? Compartimentado, categorizado de vida sexual normal, esbozado por las disciplinas del momento que abordan el tema, el decadentismo desde la literatura propone una fusión, ¿no? Entender que el sujeto no es alguien que pueda ser segmentado, alguien que pueda ser visto como lo ve la sexología de ese momento o como lo estudia la psiquiatría, sino es mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, de allí, pues toda esta preferencia por temas en donde, como en algún momento lo explico, no aparece el desarrollo de una psicopatía en particular, sino que de esa complejidad del sujeto emergen, se vinculan innumerables psicopatías, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un análisis del sujeto desde ese punto de vista, tendríamos que ver que no es solamente, por ejemplo, homosexual, o que no solamente tiene gustos fetichistas o boyeristas o eh, eh, relacionados con otras parafilias, sino que va mucho más allá, ¿no? El voyerismo lo lleva al fetichismo, el fetichismo al onanismo, y hay un desarrollo de innumerables psicopatías bueno, que dentro de ese espacio del siglo XIX convierten a ese sujeto en alguien, bueno, decadente, perverso, mórbido, completamente desechable, ¿no? Por eso la antología se llama Lacras de fin de siglo. Y en parte, en el caso hispanoamericano es muy interesante porque esto obedece a una voluntad, ¿sí? Que no está fuera del aspecto literario, porque ojo, no es solamente la presencia del tema, es también como el discurso, ¿no? Del sujeto o del narrador, que puede ser personaje o no, este, um, es fetichista en sí, desde el punto de vista formal, ¿no? O es voyeurista en sí, desde el punto de vista formal, del uso de los recursos, de la acumulación de imágenes, de la elaboración de esas imágenes que generalmente son siempre hiperestésicas y que precisamente nos están permitiendo entender cómo este personaje percibe el mundo, ¿no? O este narrador percibe el mundo de manera eh, sensible, ¿no? Entonces, a ver, no sé si me estoy enrollando mucho, No, pero la no, sí. cuestión es que las dos cosas están ligadas, ¿no? Este tema de las parafilias se puede ver desde un aspecto formal, en el uso de los recursos literarios, de la imagen, en el desarrollo incluso de ese discurso, ¿sí? Del personaje o del narrador,
En algún momento yo, por ejemplo, menciono al final del estudio introductorio cómo se expresa el personaje de Sobremesa, ¿no? De José Asunción Silva. A medida que la novela va avanzando y que su enfermedad se va desarrollando, ¿no? Y va tomando más poder sobre él, este, el discurso, ¿sí? De este personaje se va haciendo más intrincado, más cargado. Por ejemplo, desde el punto de vista ortográfico, vemos que hay muchas enumeraciones, vemos que los párrafos son enormes, de modo que estamos frente a un personaje que bueno, que es que no tiene pausa, ¿no? No tiene pausa en su pensamiento, en la exposición de su pensamiento, ni tampoco en la manera en que percibe el mundo, ¿no? Y es lo que nos lo podría calificar perfectamente como neurasténico, ¿no? Es el discurso de un neurasténico. Alguien que tiene mil formas de percibir un elemento. O sea, si, por ejemplo, si se da una nota musical, no solamente la percibe de una manera auditiva, sino también táctil, también visual, también gustativa, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista formal, estos textos decadentistas que abordan el tema de las parafilias tienen una estructura muy peculiar, ¿no? Y un discurso muy peculiar desde los personajes. Y por otra parte, es relevante la cuestión ideológica porque, como te decía en un principio, la defensa de la autonomía del campo está ligada a la posibilidad de poder tratar temas, ¿sí?, que son censurables en ese momento, como el de las patologías sexuales. Sin embargo, ojo, son censurables cuando la literatura comienza a tratarlos, porque dentro de la esfera académica de la medicina son comunes y corrientes, ¿no? Son el tema del día, es la tendencia, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo abordo un poco cuando hablo de los casos de Flaubert y de Baudelaire en Francia y de Elmira Agustini en Hispanoamérica. ¿Cuál es el problema? Que la literatura sigue siendo a finales de siglo, aunque esté en su momento de especialización y de formación del campo y de su autonomía o de afianzamiento de esa autonomía, sigue siendo un producto que se consume masivamente y que es accesible para todo el que lo quiere. Entonces, el, Pinard, que es el fiscal, ¿no?, que enjuicia a Flaubert y a Baudelaire durante los juicios, se muestra muy preocupado, ¿no?, a través de sus intervenciones, porque él dice, pero es que hay niñas que van a leer esto, ¿no? Es que hay muchachos que van a leer esto. No son solamente filósofos, no son solamente hombres de ciencias los que van a tener acceso a estos textos. Entonces hay una preocupación muy latente en torno al proceso de percepción de estos textos y sobre todo a la falta de un discurso que fije una posición moral frente al tema de las parafilias. ¿Por qué? Porque estos textos decadentistas se desvinculan totalmente. El autor se propone desaparecer, ¿no?, para dejar en total libertad a su narrador eh, y al lector. Entonces, al no haber una posición moral frente al texto, el lector queda, digamos, solo, libre, ¿no?, para interpretar, y es allí donde está esa preocupación del fiscal que dice, bueno, no todo el mundo está en sus condiciones, ¿sí?, para entender este tipo de cosas. Y bueno, ese giro, esa, ese giro audaz que hace el decadentismo en dejar el lector libre,
para la interpretación, es una manera de, 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 de fijar una posición, ¿no?, dentro del campo literario en relación con la intromisión de otras disciplinas como la medicina, ¿no?, principalmente. O sea, a ver, el juego es un poco así, ¿no? Si los médicos quieren hacer crítica de la literatura, ¿no?, y ver a los escritores y a sus obras desde estas perspectivas, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a incorporar a la literatura estos temas que están en el momento en discusión, y vamos a hacerlo de esta manera a ver qué pasa, ¿no? Para pesar un poco, ¿no? Tan cierta es esa libertad de expresión dentro de esta comunidad, ¿no? Sí, yo coincido también en que se trataba en gran medida de, bueno, de un largo camino que buscaba de manera ofensiva, pues, defender la autonomía literaria, ¿no? Que ya es algo que venía desde hace tiempo, pero que aquí creo que formalmente es cuando agarra ese tono mucho más abrupto, ¿no? Mucho más disonante, y que después con las Sí, vanguardias lo que veremos es el elemento formal como llevado al extremo, ¿no? La disonancia en las formas, ¿no? sí, y beligerante, muy beligerante, porque, o sea, cuando tú lees, por ejemplo, un escritor como Carlos Reyles, ¿no?, del que yo extraigo un fragmento de un cuento que se llama, un cuento de sus novelas académicas, ¿sí? Para desarrollar el tema del sadismo principalmente, este, en la introducción a ese libro de cuentos, él habla de la necesidad de que el texto sea una experiencia, ¿no?, para el lector, que pueda tener una especie de experiencia de la vida artificial a través de la lectura. Y en ese sentido, poder acceder a lugares a los que en los que solamente podría estar si se leyera muchos manuales de psicología y de psiquiatría, ¿no? Entonces, la cuestión de las parafilias está siempre de manera, o sea, siempre, bueno, así la veo yo, ¿no? En la antología, siempre está como dibujándose frente a esa otra versión, ¿no?, de la norma sexual que se formula desde los saberes de prestigio en ese momento, que son las ciencias médicas, o sea, la medicina y la psiquiatría principalmente, y la sexología que se está desarrollando. Entonces, esto también viene en parte por una peleita que hay dentro de la esfera literaria entre los decadentistas y los naturalistas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando yo te hablaba de Manuel Digas Rodríguez, que te Ujú. decía que el decadentismo es una reacción contra el dogmatismo naturalista? Creo que principalmente él está pensando en Solá y en este ensayo que Solá hace sobre la novela experimental, en donde emparenta un poco el trabajo que hace el escritor con el del médico, ¿no? Es decir, para Solá, y yo lo entiendo de esta manera, Solá estaba preocupado por encontrarle un lugar al escritor dentro de ese nuevo sistema de finales del siglo XIX, ¿no? Claro, Entonces, claro. porque el escritor había perdido totalmente, por ejemplo, la importancia de la que gozaba a principios de siglo como visionario, guía, ¿no?, de Sí. una comunidad específica. Entonces, a mediados de siglo, Solá emparenta al escritor con el médico y dice que el novelista es una especie de médico, de analista de su sociedad, ¿no? Entonces hay un proceso allí de instrumentalización de la literatura eh, en el que el texto pues va a tener una función de utilidad muy particular, ¿no? Y los decadentistas reaccionan contra esto. En el caso de Francia, pues el ejemplo clave es Huysmans, ¿no?, que era parte del grupo de Ujú. Solá, pero que se
digamos, se separa a partir de Arrebourg, una novela que él tiene. En el caso hispanoamericano ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Darío, a ver, el modernismo tiene muchas caras, ¿no? De hecho, tú mencionabas en algún momento que poco uno ve durante la carrera este tipo de textos, ya sea por tabú o ya sea porque simplemente no se conocen, ¿no? No se reeditan, no están en las antologías publicadas por las grandes editoriales, etcétera, etcétera. Entonces, una de esas caras del modernismo es reaccionar contra ese naturalismo dogmático, como lo mencionaba Díaz Rodríguez. ¿Para qué? Para volver a otorgarle a la literatura esa función estética, ¿no? Que el naturalismo le había dejado en pausa, ¿no? Recuerda que para el naturalista lo principal sobre todo es el tratamiento del contexto, ¿no? En el que están en el que se da la historia, la descripción de ese escenario de la historia y bueno, las acciones del que van a ser los personajes, dejando un poco de lado el aspecto formal. Entonces, los modernistas, desde su variante decadentista, pues vuelven a destacar la importancia que tiene el aspecto formal y cómo desde el aspecto formal se puede ahondar en la psicología de los personajes y se puede desarrollar un personaje más elaborado que el, el de la novela naturalista, ¿no? Por allí va un poco también la idea de Carlos Reyles en estas novelas académicas que te mencioné, ¿no? Él habla de, de, de hacer una novela que no sea solamente epidérmica, ¿no? Él caracteriza al naturalismo de epidérmico y él dice que él va a profundizar, que él quiere escribir unas novelas, unos textos experimentales que logren ir hacia lo más recóndito, hacia lo más subterráneo de la naturaleza humana, ¿no? Y eso involucra presentar personajes que psicológicamente son elaborados, ¿no? Son complejos, son contradictorios, y por supuesto todo el tiempo están transgrediendo la norma la norma social, ¿no? Y dentro de esa norma social, pues, entra la cuestión sexual, porque durante el siglo XIX se le da una importancia gigantesca, ¿no? A esto. Claro. Una de las cosas que, por ejemplo, tú mencionas, peso muy grande al tema de las representaciones de lo prohibido a través de la experiencia homosexual, y tú consideras que realmente hay muchísimas expresiones más y con igual peso que la homosexualidad en el ámbito de la narrativa hispanoamericana, con lo cual, pues de alguna manera buscas iluminar un aspecto que Molloy por algún tipo de interés no le interesaba reflexionar o no pudo ver, y por eso dijo ese tipo de juicios. Me gustaría que me hablaras un poco de qué ejemplos viste tú en el corpus que nos permiten asumir esa posición de que hay algo más que la homosexualidad que, digamos, quizás sea la más popular dentro de todos los temas. ¿Qué viste tú en ese corpus que nos puedas de alguna manera ilustrar? A ver, la cuestión con Silvia Molloy es que ella aborda el tema, yo creo que fue una de las primeras que leí que aborda el tema, ¿no? O sea, dentro de los autores que trabajan el modernismo y el decadentismo, los estudios de Silvia Molloy para mi criterio, son sumamente importantes, ¿no? Lo que pasa es que ella, en Poses de Siglo, parte es del análisis de dos textos que vendrían a tener un carácter, eh, a ver, de textos, yo te dije el término hace rato, pero se me olvidó,
programáticos, ¿no? Ella estudia dos reseñas que Darío hace para el diario La Nación, que más tarde van a salir en el libro Los Raros. Una es sobre, una es de Darío, que sale en Los Raros, sobre el Conde de Lautréamont, y, perdón, la otra reseña es de Martí sobre Oscar Wilde, ¿no? Entonces ella lo que menciona en este trabajo de Poses de fin de siglo es que el decadentismo hispanoamericano fue tímido, ¿no? En relación con el decadentismo europeo. Tímido, ¿por qué? Porque todavía se mantenía en los márgenes de la norma heterosexual. Es decir, la reseña de Darío y de Martí, ¿no? Son bastante, censuran bastante a la obra y al autor. Eh, Me acuerdo que hay una parte de Darío terrible, ¿no? En la que dice que Lautréamont muere como un perro, ¿no? Usa una imagen acerca de un perro para explicar un poco el final de Lautréamont. Y es impactante porque obviamente hay un prurito frente al tema, ¿no? Este, Pero está asociada esa muerte de perro a la idea de ser homosexual o un poco a esta idea de lo que le ocurren a los poetas malditos que son bendecidos por las musas, pero desdichados en todo lo demás y en consecuencia mueren ¿sabes? Como un vagabundo cualquiera. sí, sí. Y es un poco lo que Molloy trata de destacar, pues que hay dentro del modernismo hispanoamericano un proceso de traducción, de filtrar la literatura de ese momento, o sea, la literatura moderna, y de servir de mediador entre el lector hispanoamericano y esa literatura europea, ¿no? Ese papel de mediador, por supuesto, vendría a ocuparlo el escritor modernista, Darío, ¿no? Que en el libro Los Raros, pues precisamente presenta un conjunto de escritores, muchos entre ellos poetas malditos, este, europeos, ¿no? Y americanos también. Entonces, Molloy destaca eso, ¿no? Molloy dice que hay un proceso de selección, de traducción y sobre todo de filtrar, ¿no? Estos temas a un contexto hispanoamericano. Y que el tema de las parafilias, concretamente, se maneja siempre dentro de los límites de la heterosexualidad. Es decir, que no hay ejemplos tan arriesgados, como en el caso europeo, para tratar el tema de la homosexualidad o del safismo, que era el nombre que se le daba al lesbianismo en ese momento, ¿no? Dentro del campo literario. Entonces, mi sorpresa, eh, cuando sigo revisando y cuando estoy formando este corpus acerca de lo parafílico, es ver que cuando uno lee estos cuentos en contraposición de ese concepto de normalidad sexual que el siglo XIX elabora, estos textos son sumamente atrevidos, disruptivos, contestatarios, como te decía, y que no es solamente de pronto el mencionar, ¿no? El denotar la parafilia como tal, sino que la parafilia es como algo que se va armando en el texto, ¿no? Desde muchos ángulos y que involucra la presencia no de una parafilia en particular, sino de muchas, de múltiples, ¿no? Cuando uno revisa el texto de Krafft-Ebing, entiende por qué de pronto este juego, ¿no? Y es que Krafft-Ebing hace eh, elabora una serie de categorías enormes, ¿no? Fetichismo, arpaxofilia, safismo, neurastenia, astenia, hiperestesia. O sea, para él, cualquier conducta que piense un poco o que se deleite un poco con el acto sexual puede terminar siendo parafílica.
¿no? Puede terminar redundando en una parafilia y siendo peligrosa, ¿no? Entonces, desde esa lectura, ¿no? Em, em, en espejo, pues estos textos terminan siendo bastante sorpresivos, porque no solamente es la cuestión de la homosexualidad, que sí hay varios ejemplos que yo ya tenía vistos, ¿no? Porque sí son cuentos que, por ejemplo, yo había leído durante la carrera, como El hombre que parecía un caballo, de Rafael Arévalo Martínez, o la poesía de Porfirio Barba Jacob, ¿no? Que era abiertamente homosexual. Pero cuando uno entiende que la cuestión parafílica va más allá de una conducta homosexual y que puede involucrar muchas cosas, pues estos textos cobran una dimensión mayor, ¿no? Y sí terminan siendo bastante sorpresivos, bastante arriesgados, eh, incluso más que los europeos, en mi opinión, en mi humilde opinión, y bueno, ¿Ese rasgo yo he no hecho lo el tienen los experimento, ¿no? europeos? ¿Ese ¿Ah? rasgo no lo tienen los europeos? O sea, ese rasgo que tú me acabas de decir que notaste en el corpus hispanoamericano, ¿también está presente en los europeos o es algo Sí, diferente? sí, no, claro que sí, sí está presente. Por ejemplo, hay un texto clave para todo el decadentismo hispanoamericano que es Arrebug, una especie de novela que funcionó como una suerte de libro Biblia, ¿no? Para el decadentismo. Es el que llaman De a hecho, contrapelo, ¿no? En la edición española, a contrapelo. a contrapelo, A sí, contrapelo. sí, a contrapelo. De hecho, es una novela muy simbólica porque es justamente la novela que está leyendo Dorian Gray en el retrato de Dorian Gray, Ujú. ¿no? Y lo pervierte de algún modo. Entonces, dentro de este mundo del modernismo, pues la lectura es una experiencia artificial de la vida. Y muchas veces es interesante ver cómo los personajes también, o sea, aparte de una perversión sexual materializada, ¿no? También hay un proceso de perversión desde el punto de vista del espíritu, ¿no? En un sentido más global, o sea, espíritu tanto del alma, pero también de la mente, ¿no? Y, y por ejemplo, hay un fragmento de una novela de Gómez Carrillo que yo incluyo, que es buenísimo, eh, porque es un personaje femenino, ¿no? Bastante liberal en su momento, del que el novio está muy orgulloso, o sea, la pareja está muy orgullosa por las características liberales que Mm. tiene esta chica. Pero en algún momento él presiente que lo está engañando con una amiga, ¿no? Y allí la cosa comienza a tomar otro tono, ¿no? Otro matiz. Entonces él entra a la biblioteca, de todas las escenas, algunas muy explícitas que tiene la novela, yo escogí esta en particular por esto de la importancia de las lecturas, ¿no? Dentro de los personajes decadentistas. Él entra a la biblioteca y empieza a revisar los libros que ella lee, y entonces se consigue con el Marqués de Sade, se consigue con eh, Loti, se consigue con los hermanos Goncourt, o sea, se consigue con una serie de textos que han estimulado, ¿no? Su carácter durante muchos años y pues digamos que la han educado sexualmente sensible, y desde un punto de vista sensible, ¿no? Para ser quien es en ese momento de la novela. Y allí ya al personaje no le gusta tanto, ¿no? Hay una especie de censura hacia este tipo de lecturas. Entonces, volviendo al asunto, eh, dentro del decadentismo europeo, sí, la cuestión de la parafilia no es algo segmentado, compartimentado, como lo pensaba la psiquiatría de ese momento, sino es
un tema más complejo que, si se quiere, gira en torno a una característica que tienen todos estos textos en común, y es que el personaje es un personaje neurasténico, ¿no? El neurasténico es un sujeto hipersensible, un sujeto que tiene unas capacidades distintas a las que puede tener mm, alguien más convencional desde un punto de vista estadístico, pues. Por ejemplo, el neurasténico, además de tener de somatizar, ¿no? Ciertas eh, de somatizar sus sensaciones, este, pues tiene una capacidad más fina, una capacidad especial de percibir el mundo, ¿no? Es alguien mucho más sensible, es alguien hiperestésico, además, y que tiende a tener ciertos rasgos que lo convierten en un sujeto mórbido, ¿no? Entonces, por eso ese tipo de personaje que es común en todos estos textos termina desarrollando esta suerte de psicopatías, ¿no? Y cayendo en ese mundo. Y hay un rasgo que yo identifiqué en el caso del decadentismo hispanoamericano y que me llamó poderosamente la atención, y es que este tipo de personaje sirve a la vez no solamente para cuestionar lo que yo te decía antes, que es la idea de sexualidad normal que la ciencia desarrolla, sino que también, por otra parte, permite cuestionar ese naturalismo dogmático y también cuestionar, o mejor dicho, representar, mostrar eh, la, la, ¿cómo decirlo? La hecatombe o el colapso, mejor dicho, el colapso de ese proyecto de nación que habían ideado los criollos a principios del siglo XIX. ¿Y por qué digo esto? Porque estos sujetos, además de neurasténicos, ¿no? Y de estar dentro de estas categorías patológicas, dentro de estas enfermedades, sí, de finales del siglo XIX, son siempre los herederos de una tradición familiar que a su vez los emparenta con una historia económica de su comunidad, ¿no? De la nación en la que viven, y que tiene una carga simbólica gigantesca. Entonces, estos sujetos vienen a ser el último retoño, como en el caso de Huysmans, de la novela Agebuch, vienen a ser el último retoño de una familia patricia, ¿no? Venida a menos, y que desaparece totalmente con ellos, con la decadencia de estos sujetos, porque son sujetos que no solamente son improductivos desde un punto de vista físico, porque digamos la exposición de todas las parafilias, como te venía diciendo, comienzan a partir de la cualidad neurasténica que todos tienen, ¿no? Y van degradándose progresivamente, o sea, van cayendo en otras parafilias que no destaca Molloy, pero que yo encontré y que tienen que ver, por ejemplo, con, además del voyerismo y del fetichismo, que ella sí lo señala, tienen que ver con la arpaxofilia, eh, que es el gusto ah, por lo inmóvil, ¿no? Este, por las muñecas, las esculturas, etcétera, también tienen que ver con otras parafilias como el gusto por, no sé, hay demasiadas. Sí. Bueno, la promiscuidad, la satiriasis, la ninfomanía. Esto era un problema bastante denunciado en ese momento, ¿no? ¿Qué más? La hierofilia. Hay una lista larga que yo elaboro también en la introducción, ¿no? Y que hago ahí un chiste pensando en que podría ser una especie de catálogo de una página pornográfica, pero no, no lo es, ¿no? No lo es. Lo que Bueno, pasa es que
el interés es mostrar esa degradación progresiva del personaje para terminar en una parafilia que me parece es la más contundente, que tiene que ver con la inhibición total del deseo sexual, algo que en los textos de Krafft-Ebing se califica como astenia, ¿no? Y la astenia es la peor de todas, porque es la que rompe con ese mandato natural que tiene todo ser humano, que es dar continuidad a su raza, dar continuidad a su herencia, Sí, a su a su especie. régimen. Exactamente. Entonces, estos asténicos se convierten en asténicos precisamente porque han tenido un desgaste físico enorme durante un periodo de su vida y bueno, la mayoría de estos textos culminan con, em, la, la, con este final, ¿no? Con este final del personaje en el que no solamente es un sujeto improductivo desde el punto de vista económico, sino también sexualmente no deja, o sea, no tiene hijos, no se reproduce, por lo tanto no va a dar continuidad a su historia familiar, a su árbol genealógico, y con él termina toda una era y un pensamiento digamos, que proviene de este proyecto de nación, ¿no? Criollo que se había ideado a principios de siglo. Entonces, creo que ese fue el aporte más significativo, bueno, que yo pude encontrar aquí en estos textos hispanoamericanos Tú y habías que dicho que no hiciste necesariamente están en los europeos. Ajá. tú dijiste que habías hecho una prueba o me ibas a comentar que habías hecho la prueba con relación al impacto de este tipo de textos decadentistas hispanoamericanos. No sé si ibas porque me llamó la atención que habías hecho una prueba de lectura, no sé si habías puesto a leer a personas, cómo había sido esa experiencia de recepción. Sí, sí lo hice porque, bueno, como te contaba en un principio, a medida que yo fui haciendo la antología, yo iba hice dos seminarios, ¿no? Con este tema. Y también en clase a veces hacía el experimento de dar uno, dos, tres cuentos. Bueno, ¿qué ocurre? Que el modernismo, como tú señalabas en algún momento, no es algo, o sea, es un estilo maneja un estilo de escritura que a veces puede ser un poquito difícil de, de percibir, ¿no? Por un lector que no necesariamente esté adiestrado dentro del periodo, por la literatura del periodo, ¿no? Sin ánimos es una literatura ya bastante vieja, ¿no? Bastante Claro, lejana para un lector actual. Entonces, en el caso de textos como Un adulterio de Silvio Ceballos, en donde la parafilia, por ejemplo, el acto zoofílico, ¿no? Entre el personaje femenino y un gorila que ella tiene, es evidente, pues sí genera cierta risa, cierta escándalo en otros, porque bueno, ya el cuento lo muestra explícitamente, ¿no? También me pasó con Asesino, el cuento de Couto Castillo, que sorprendió mucho, ¿no? Porque bueno, ese cuento es bastante fuerte. Y ojo, Couto Castillo tiene otras cosas que yo no incluí porque no las tuve en ese momento, todavía más sorprendentes que, que la manera en que él trata en este cuento el tema de la pedofilia y de la violencia sexual, ¿no? Este, sí genera asombro con que en ese momento se haya escrito algo así, pero luego hay otros cuentos, u otros textos, mejor dicho, igualmente elaborados que no siempre son fáciles de percibir. Estoy pensando concretamente en un poema en prosa como Aisteria de Leopoldo Lugones, que es un texto bastante corto en el que hay un discurso muy agresivo, muy violento, ¿no? Es una suerte de poema en prosa y las pausas
son muy breves dentro del poema y hay una especie de rima interna, ¿no? Formada a partir de los espaciados, o sea, sí, de la misma ortografía y a partir de la repetición de ciertas palabras, ¿no? Y por ejemplo, la palabra y, es constante y le da al poema un ritmo que va aumentando, ¿no? Con la lectura y que se vuelve vertiginoso. Y al mismo tiempo, va generando un efecto, ¿no? En el lector de tensión, porque se está describiendo una violación, ¿no? Una violación que uno ya no sabe si es sobre una persona que está viva o que ya está muerta, porque en el momento la voz tiene sujeta a esa persona por el cuello. Entonces, es un texto que cuando yo lo leí, a mí ¿De me, qué año es ese me, texto? ah, ¿De qué año es ese texto? a ver, eso, ese es ese es de la década del 90, 1890. Oh, ok, Ujú, ok. sí. Y bueno, es un texto que a mí, bueno, yo lo sigo leyendo y a mí me aterra, ¿no? Me aterra de verdad. Y a veces lo doy a leer, pero no genera ese efecto que yo tuve como lectora, ¿no? No siempre lo generan otros lectores. Entonces, pues está esas diferencia, ¿no? Entre los que trabajan el tema de las parafilias de manera explícita, ¿sí? Que sí puede sorprender al lector y generar incomodidad o risa, ¿sí? Dependiendo del caso, porque también estos textos juegan un poco con eso, ¿no? Claro. Te buscan sorprender como lector, o sea, qué tanto estás dispuesto tú a soportar dentro de una lectura y qué descubres de ti mismo en esa lectura. Esa es otra de las propuestas del decadentismo, ¿no? Y lo menciona el mismo Carlos Reyles dentro de ese ensayo a los lectores, al lector, que, que te mencionaba en algún momento. O sea, la, el aspecto moral, ¿no? Que buscaba Pinag cuando censuraba Las Flores del Mal y de Baudelaire y Madame Bovary de Flaubert, no recae en el decadentismo en el autor, sino está bajo la, la responsabilidad del lector. ¿Entiendes? Al liberar al lector de la voz del narrador, es el lector el que queda libre para pensar, para interpretar y para ver cómo se comporta frente a lo que lee. Entonces Claro. estos textos juegan con esa cuestión, eh, provocando constantemente al lector, ¿no? Y bueno, sí, en estos dos seminarios que di sobre el tema, pues sí vi estas reacciones, ¿no? Por una parte, la risa cuando se trataba de este tema de la zoofilia, y por otra parte, el asombro o simplemente pasar desapercibido, ¿no? El que la parafilia pase desapercibida del lector porque está tan elaborada, tan recargada, tan escondida dentro de la suntuosidad del lenguaje que no necesariamente se puede captar, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que con semejantes temas que realmente creo que incluso hoy en día, quién sabe si hasta escandalizaría, ¿no? Sobre todo si se llevaran a otros medios artísticos. Me llama la atención que no menciones, y quería preguntarte eso, si los autores hispanoamericanos recibieron algún tipo de sanción o juicio a la misma manera en que lo vivieron en su momento Flaubert o el mismo Baudelaire, que me parece que el cuento de Couto Castillo comparado con un poema de Baudelaire, hasta me parece que Baudelaire es un bebé de pecho, ¿no? En temas de inmoralidad o de impacto. Entonces me preguntaba si llegaste a ver algún tipo de juicio contra este escritor o algún tipo de exclusión o algún tipo de caída en desgracia, porque si no lo hay, habría que estudiar qué pasó ahí, que en este caso no
pasó tan impune. Lo que pasa es que en el caso de Flaubert y Baudelaire eran libros, o sea, recuerda que Madame Bovary salió a manera de folletín, ¿no? Entonces, el número de impresiones era muy grande, ¿no? Llegaba a todo el mundo. Y además eran textos muy accesibles desde el punto de vista económico y había un público, una masa de lectores mucho mayor, ¿no? Que la que podría haber habido en Hispanoamérica. Y en el caso de Baudelaire, se trata de un libro, Las Flores de Mal, sale bajo el formato del libro, pero también es un libro barato. Es un libro al que cualquiera que quiera puede tener acceso. Entonces esa es la preocupación del fiscal, que desde su posición de aquel que ha sido otorgado eh, sí, para establecer que rompe con las buenas costumbres, ¿no? Y con con el orden moral, ¿no? de su nación. En el caso hispanoamericano, pues no existe esa figura de fiscal, ¿no? Que vaya a leer literatura y que se preocupe por ese tipo de cosas. Entonces no hay un juicio en forma para censurar las obras de estos decadentistas hispanoamericanos, como si lo hubo en el caso que te mencioné de Pina y Flaubert y Baudelaire. Ojo, que no fueron los únicos, porque también, por ejemplo, se censuró a Goncourt y en algún momento la cosa hasta se convirtió en una moda, ¿no? Ojalá que me Claro, censuren para poder claro. tener más publicidad. Entonces, eso lo relata muy bien Bourdieu en su libro de las reglas del arte. En el caso hispanoamericano, eso no está presente, pero sí hay un tipo de censura que yo creo que es peor, que es el olvido, ¿no? Que es una censura este, eh, más tácita, ¿no? Del no hablar, no decir, no tomar en cuenta, no leer. Y Entonces, la conspiración del silencio. uno puede percibir en ese silencio una forma de censura por una parte, y también puede percibirlo en algunos comentarios que sí existen en polémicas que se dan a nivel de prensa en torno a ciertos escritores, ¿no? Y también incluso uno puede percibir esa censura entre los mismos modernistas, porque es lo que yo destaco del caso de Juana Borrero y de Mira Agustini, ¿no? Cómo al ser mujeres, dentro de ese mundo literario masculino, modernista, que es sumamente misógeno, ellas necesitan ser ubicadas bajo una categoría de niña genio para poder existir como escritoras, ¿no? Entonces, su literatura se lee como algo, eh, como una fuerza olímpica, dice Alberto Zunfelde, este, como algo que está fuera de la esfera de lo normal, ¿no? Algo casi divino, porque es solamente desde esa perspectiva que puede entenderse que de pronto haya una voz femenina que hable abiertamente de su sensibilidad y que esté erotizada y que desarrolle este tipo de temas que hasta el momento solo eran trabajados por una voz masculina dentro de ese campo literario que te estoy describiendo. Entonces, este, la censura no viene desde una perspectiva, digamos, poniendo en marcha todo un Sí. aparato jurídico, ¿no? De litigios, pero sí hay una censura en el campo hispanoamericano, eh, que tiene que ver con qué tanto se lee, qué tanto se reedita y cómo sobre todo se categoriza dentro de ese mundo literario, ¿no? De finales del siglo XIX. Entonces, yo creo que sí está presente, pues. De hecho, muchos fueron condenados a una especie de ostracismo, ¿no? Couto Castillo, hay textos de él que se siguen leyendo, que están dentro de las antologías, digamos, más especializadas sobre el modernismo,
pero está fuera, por ejemplo, de los programas de enseñanza de la literatura del siglo XIX, porque se le da prioridad a otros textos y a otros autores. Incluso si vamos al mismo Darío, que como tú decías es la especie de faro, ¿no?, del modernismo hispanoamericano, la mayoría de la gente lee los cuentos de Darío que están asociados con, eh, con el tema de la profesionalización del escritor o del valor económico del texto, literario, etcétera, pero no este tipo de textos este, parafílicos. Claro, Y si se leen, pues no se leen desde este ángulo, ¿no? Muchas veces también, que es algo que yo destaco, pasan a la historia literaria como textos fantásticos, ¿no? Y es eso algo explica. por ejemplo, con los que abordan el tema de la necrofilia desde el vampirismo, pues es algo muy común, ¿no? El elemento del vampiro hace que sean fantásticos y no siempre se toma en consideración que lo vampírico, o sea, el tema de del vampiro en el siglo XIX es una manera de enmascarar la necrofilia, que es algo que menciona Toro. En todo caso, el vampirismo estaría asociado con un elemento, digamos, residual que vendría del romanticismo y que ellos Sí, reelaboran en función de, digamos, filtrar o permear de manera ujú, inteligente esas poéticas. exactamente. Sí, Ok, sí, viene más atrás. claro. Y Ujú. bueno, también el hecho de que no estén en los programas de estudio creo que es parte de la censura de aquello que estabas mencionando, ¿no? Mientras Y que del quizá en Europa. desconocimiento, sí, falta de reedición también de estos textos, ¿no? Que ahora me imagino que son textos, al ser textos de más de casi 100 años de antigüedad, no habría ningún inconveniente en rescatarlos por temas de derecho de autor. ¿Tú tuviste algún problema con eso a nivel de derechos de autor? No, ninguno, por suerte. Ninguno. Sí, Ok, eso está muy bueno saberlo. están libres. Ujú. Estos textos del decadentismo, sé que las temporizaciones, las cronologías son arbitrarias y algunas personas hasta no las consideran útiles. Yo no pienso eso, pero a tu juicio, ¿hasta qué periodo más o menos podemos encontrar, o así sea, como elementos arcaicos, eh, rasgos del decadentismo en Hispanoamérica? ¿Hasta dónde tu investigación te pudo haber dicho, bueno, hasta aquí ya es más difícil encontrar, ya esto como que se ha estancado y es una repetición de estereotipos que han sido anquilosados? Creo que hasta 1920. Ujú. Ok, hasta esa Sí. época ya más o menos ya no encontramos elementos decadentistas. Y tomando en consideración pues que fue un periodo bastante largo, porque imagino que es desde 1890, igual 1920, o sea, estamos hablando de casi 40 años de producción en ese sentido. Actualmente tú podrías decir que hay alguna suerte de legado, una vigencia, una influencia en el orden estético de estos textos decadentes en la producción que veamos hoy en día en el siglo XXI o quizá en el siglo XX. Si te pidiera algunos textos o autores que de alguna manera sus poéticas son deudores conscientes o inconscientes de esto que hicieron los decadentes, ¿qué dirías tú? Mm, bueno, ah, creo que existen textos contemporáneos que trabajan el tema de las parafilias, porque el término sigue operando, ¿no? Todavía en los manuales de psicología sobre patologías, pues todavía ciertas conductas fetichistas, voyeristas, de exhibicionismo, pues se consideran desviaciones de una norma sexual, ¿no? Entonces, en la medida en que hay una idea dentro de una comunidad de lo que es sexualmente sano, pues todo aquello que transgreda esa norma termina tocando el tema de las parafilias. Entonces, la literatura contemporánea, pues perfectamente puede trabajar ese mismo tema. No sé si haya una deuda consciente, ¿no? Hay textos, digamos, relevantes que forman parte ya de la historia literaria eh, mundial, ¿no? De esa República Mundial de las Letras de la que habla Pascal Casanova, y son textos, digamos, que sí, que todo el mundo
puede haber leído, ¿no? Las flores del mar, Madame Bovary. En el caso hispanoamericano, pues todo aquel que estudie letras está obligado a pasar por ciertas lecturas de Darío, de Lugones, ¿no? Manuel Díaz Rodríguez, en el caso de Venezuela, José Asunción Silva, pero no sé, realmente no me atrevería a decir que alguna poética contemporánea dialogue de manera consciente con estos escritores, pues ya han quedado bastante atrás, ¿no? O que hereden de alguna manera sus estéticas, ¿no? De la misma manera que de pronto hoy en día los que exploran narraciones góticas, pues están de alguna manera trayendo a colación a Horace Walpole o están trayendo a colación a toda esta literatura gótica del romanticismo, ¿no? De la que de Mm, alguna manera son herederos porque ya ellos habían elaborado y mostrado muchos de los registros que después ellos solamente actualizan o reelaboran, pero, ¿sabes? Sin olvidar mm, que hay una historia atrás. sí, bueno, probablemente algún escritor, en algún texto literario, pues medie esta lectura, ¿no? De los decadentistas y de los modernistas hispanoamericanos, aunque, bueno, no sé, siguen siendo textos de difícil acceso, me parece, No. aunque están en internet, aunque están libres, ¿sí? Y hay, por ejemplo, primeras ediciones que están digitalizadas y que tú puedes leer, pues no son tan conocidos. Puede ser que sí haya una influencia más presente de un decadentismo europeo, creo yo, ¿no? De lecturas del decadentismo europeo, pero del hispanoamericano como tal, creo que, bueno, los nombres más relevantes pues siempre van a seguir siendo Delmira Agustini, Darío, Lugones, ¿no? A la hora de trascender el tiempo, ¿no? Este, entonces, bueno, aquel que sea escritor y que haya tenido una formación literaria, digamos, más profesionalizada durante la carrera, pues sí ha pasado por estos textos, ¿no? De manera obligatoria. Pero bueno, no podría identificarte uno en particular que yo sienta en el que todavía operan ciertas estéticas modernistas, porque además el modernismo... ah, eh, a principios del siglo XX fue duramente criticado, ¿no? Creo que tiene más influencia en las vanguardias, persisten más ciertas ideas de las vanguardias hoy día, y en esa medida en que a principios del 20 las vanguardias se oponen al modernismo institucionalizado, pues hay cierta tendencia a darle más relevancia a esta herencia que a la propia herencia modernista, ¿no? Porque ah, creo que todavía operan muchos juicios en torno al modernismo que fueron elaborados en el siglo XX, a principios del siglo XX, y que condenan un poco esa poética recargada que caracterizó al modernismo, ¿no? De imagen, de palabras raras, de palabras a veces de un cierto erudismo que para muchos lectores ya era desgastante y agotador, ¿no? En el momento de la lectura. ¿No te parece que de pronto, no sé, aquí pensando mientras te oigo, a autores u obras literarias que actualmente incluyen dentro de sus temáticas y dentro de sus estilos temas que son tabúes incluso hoy en día como aspectos relacionados a la homosexualidad, aspectos relacionados a la pedofilia, aspectos relacionados a personajes enfermos o con ciertos tics, aunque no son los elementos centrales, no podrían ser deudores de alguna manera de este efecto que generó el decadentismo al expandir y legitimar ciertas temáticas que ya no serían como motivo de exclusión o de rechazo de las obras, ¿no? Pienso en una obra como Lolita de Nabokov, que aunque Mm, ciertamente no podemos decir es un deudor de Huysmans o es un deudor de Darío, toca elementos que moralmente siguen siendo impactantes como lo pudo haber sido en el siglo XIX, pues estos autores que estaban rompiendo o abriendo
camino. No sé si coincidirías Sí, tú. pero, pero creo que eso ya vendría siendo más inconsciente, ¿no? Vendría Ujú. siendo precisamente porque la dinámica del propio campo literario Ha permitió que eso permitido, fuese así, exacto, ¿no? Pero no necesariamente al escribir sobre este tema exacto, parafílico, yo estoy pensando en Darío. Era exacto. eso más o menos lo que me refería, pues. Sí, no, estoy Pero de sí, acuerdo. ese contexto en el que se dan las decadentistas, en el que se da el decadentismo y ellos introducen este tema, pues sí genera una dinámica que va a cambiar las reglas del campo y pues todos somos deudores de algún modo de eso, ¿no? Claro, Ujú. perfecto. La separación del autor de la obra se da en ese momento, para mí. Aunque no es O una sea, labor decadentista propiamente, ¿no? Porque Flaubert no es un decadente en ese sentido. es que el problema con el decadentismo es que tiene que ver un poco con esta cuestión cronológica que mencionábamos, ¿no? Este, perdón, yo me estoy extendiendo demasiado. No, 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 por favor. Este, a ver, el decadentismo emerge en un momento en el que todavía están vigentes el naturalismo, El ciertas realismo, cuestiones realistas, el realismo, por ejemplo, psicológico, el etcétera, romanticismo, etcétera. ¿no? Todo, hay un montón de cosas ahí. Panamericano, romanticismo, todavía hay expresiones del romanticismo de su última fase en 1890. Entonces, este, si hablo de Flaubert, pensando en cómo Flaubert se pensó a sí mismo, yo diría que no es un naturalista, porque él no quería ser No, claro. encasillado en ninguna escuela, ¿no? Su propuesta era borrar al autor o sea, que el narrador de la historia y que su voz no tuviera tanto poder sobre el desarrollo de la historia y el desarrollo de los personajes, ¿no? Y separar completamente su personalidad de la voz del narrador, ¿no? En las cartas de Flaubert, por ejemplo, las que le escribe a una pareja que él tenía, ahorita se me va el nombre, que era también escritora, este, Luis, no, se me va el nombre, perdón. Él le habla acerca de todo esto y en el juicio de Madame Bovary lo vuelve a exponer, ¿no? Él dice que no hay ninguna cuestión personal dentro de la obra. Entonces, hay una voluntad constante por que el narrador sea una entidad aparte del autor y que no se vinculen, ¿no? Por supuesto, la vinculación desde el plano de la interpretación, o sea, del lector, pues va a seguir estando y va a seguir operando, pero en ese momento, eh, en la literatura, me parece que eh, se plantea esto y es contundente, ¿no? Lo que Flaubert va a hacer. Entonces, los decadentistas que leen a Flaubert lo entienden como un pionero o como una especie de, Antecedente, también de antecedente de su propuesta estética. claro. Ujú. Que están haciendo el proceso que después harán los surrealistas cuando lean a ellos y lean a Poe y sean todos ellos antecedentes del surrealismo. O sea, a lo que decía Exactamente, sí. Borges, que todo escritor crea sus propios antecesores, ¿no? Sí, Ujú. entiendo ya. Sí, exactamente. Eso se refiere. Bueno, Laura, para ir Bueno, terminando con esta charla tan interesante con la que nos has ilustrado hoy, que te agradezco mucho de nuevo que nos hayas permitido escucharte. Dos cositas básicas, como siempre. Tu libro, la gente que esté interesada, ¿dónde lo podría conseguir? bueno, el libro está disponible en versión digital desde la página de la editorial que se llama Edubin, ¿no? Em, y en físico, pues solamente está disponible en Argentina, que es donde fue editado, y en las librerías bueno, con las que Edubin tiene una especie de convenio en
dentro digamos, de la geografía argentina, ¿no? Claro. Este, ¿Pues está en sí, dónde? ¿En qué parte de Argentina? en Córdoba, Ok, Edubim se llama la ok, editorial, sí, EDUBI, que es entonces, la Universidad de Córdoba, presumo, ¿cierto? no, Universidad de Villa María, Oh, ok, ujú, de perfecto. Córdoba. Ok, Entonces, perfecto. bueno, pero por fuera, pues digital se puede tener la versión comprándolo desde la página de la librería. Ok, bueno, lo que podemos es poner el enlace, cualquier cosa, si las personas están interesadas en la sección de comentarios. Y Ujú. además de eso, ¿ahorita estás trabajando en algo o estás descansando? Sabemos que con las clases uno nunca descansa, pero hablo. Sí, te oigo. Si Ujú. algún proyecto en el que estés trabajando ahorita. Sí, bueno, sabes que una cosa lleva a la otra, ¿no? Eh, yo entré a este tema de las parafilias porque venía revisando revistas literarias del modernismo, en donde me encontraba esto una y otra vez. Y bueno, durante la elaboración de esta antología, pues también me encontré con otras cosas que me han llevado a lo que estoy ahorita desarrollando, que es que tiene que ver un poco con cómo opera la figura del simio, ¿no? Dentro de esta literatura del final del siglo XIX, principios del XX, em, y los juegos que en los textos se establecen en relación con toda esta teoría de las especies, de la evolución, de la pureza racial, que, bueno, que emergen de esa visión positivista, ¿no? Eh, de la medicina y de las ciencias de finales del siglo XIX. Entonces, es un corpus más amplio que incluye algunos textos de la vanguardia, precisamente para ver esa transición, ¿no? Y esos juegos a veces experimentales y paródicos en torno a la imagen del mono como si fuese una especie de negativo, ¿no? Operante de lo humano. Ok. Y Bueno, de lo que... se ve que todavía estás trabajando en eso, o sea que faltará un poco más de tiempo para verlo ya terminado, ¿no? Digo, Sí, sería bueno, es una antología, es una tesis, es un... no, bueno, tengo una selección de textos bastante amplia y variada, ¿no? Involucra cuento, novela, Ok. eh, artículos de prensa también, pero no creo que sea una antología, más bien un libro, un estudio Propiamente. Ah, crítico. ok. Ujú, Bueno, sí. bueno, nada, estaremos aquí pendientes para cuando salga, a ver si podemos tener una discusión como esta también para ver qué tal todo, ¿no? Bueno, Así muchas que gracias. te agradezco mucho, Laura, por habernos dado esta charla y también les agradecemos a ustedes por habernos escuchado durante todo este periodo. Los invitamos para que sigan conectados al canal y nos seguimos viendo en los siguientes capítulos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por la oportunidad y bueno, que tengas un feliz día.